I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry. In the morning, through the window shade, when the light pressed up against your shoulder blade, I could see where you were reading. Bienvenidas, cookie crocheteras del mundo. Hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a tejer? Bolsos. Digo bolsos porque vamos a ver dos diferentes. Pero la idea del bolso en general os la cuento ahora mismo, ¿vale? Y es que vamos a tejer un rectángulo. Aquí vamos a poder tejer con cualquier punto, con cualquier motivo, con lo que más os guste. Yo he tejido con punto alto en hebra trasera y el otro está solo con punto alto. Entonces, ¿qué vamos a tejer? Un rectángulo, una pieza rectangular que ocupe 3 veces lo que mide de ancho, ¿vale? Entonces, yo os he hecho este dibujito para que lo veáis claramente. Mide 6 cuadritos de ancho y aquí lo he puesto 3 veces. Es decir, si yo tengo 6 centímetros, imaginaros, 6 centímetros, haré hasta 18 centímetros de largo. Ese será mi rectángulo y a partir de ahí lo que viene en el vídeo. Os lo voy a repetir varias veces, así que tranquilas, pero esta es la base de nuestro bolso o la idea con la que vamos a tejer nuestro bolso. Imaginaros poniéndole ochos, poniéndole un motivo, un dibujo precioso. Anímate, enséñame el tuyo, ¿vale? Anímate a tejer de cualquier manera, aquí está básico. Pero como este lana es súper bonita, pues no he querido complicarlo más. En el otro que he hecho, poner colores, con lo cual tampoco he necesitado complicarlo más, ¿vale? Porque ya he tejido con 3 colores. Quiero que me muestres el tuyo. Acuérdate, si tú en Instagram escribes @cookieCrochet, al publicar me va a llegar un mensaje. Y yo lo voy a poner en mi web y yo además lo voy a publicar en mis historias y seré feliz de ver tu bolso hecho con las ideas o con todo lo que estamos aportando en esta comunidad de cookie crocheteras del mundo, ¿ok? Venga, pues vamos con el vídeo. Bien, para este bolso vamos a tejer una pieza rectangular, ¿vale? ¿Cuánto de grande? Tiene que ser 3 veces el ancho, ¿vale? Es decir, si mide 10 centímetros de ancho, tenemos que tejer 30 de largo nuestro rectángulo. En este caso, esto nos mide 22 de ancho. Esto de la pieza alargada nos debería medir 66. ¿Veis? 66. Con lo cual, esa es la idea. Pero si tú haces un ancho de 50, haces 1,5 metros de largo y vas a tener un bolsazo. Bien. Y luego, ¿cómo vamos a cómo vamos a construir o cómo vamos a tejer este bolso? Mirad, una vez que tenemos las piezas, ¿vale? Bueno, este es mi derecho, entonces yo voy a ponerlo por el revés mejor, ¿vale? Y entonces voy a poner un lado a la mitad, ¿vale? Doblo una esquina y doblo otra esquina. Hasta ahí, fácil, ¿verdad? Y seguido voy a encontrarme con esta otra. Y ahora ya solo lo uno. Ya tengo el bolso unido. Lo voy a repetir, ¿vale? Las esquinas las doblo. Y ahora con una de ellas, con cualquiera, quiero decir, me puedo ir con esta. ¿Ves? ¿Habéis visto? Lo repito una vez más. Y puedo doblar cualquier esquina, ¿vale? Es que aquí he puesto ya el tirantito, pero para que lo vierais. Doblo esta. O sea, lo que no tengo que doblar, ojo, es así. Así no me va a salir. Tengo que doblar en las diagonales. Tengo que doblar las diagonales. ¿Vale? Y ahora solo
me voy al encuentro, me voy al encuentro de esta. Bien, ya tengo mi bolso. ¿Qué ocurre? Que yo ya le he puesto los tirantes y tengo que hacerlo como tengo que hacerlo, que es así, de este lado y así, de este, para unirme. Ahí. Y tengo mi bolso tejido. Solo tendré que unir aquí. Mirad, voy a poner estos ganchitos para unir las piezas. Aquí. Voy a poner otro aquí para que lo veamos mejor. Y del otro lado. Al haber tejido en franja de 3 colores, pues se me queda fantástico, pues en 3 colores. Ideal para el verano. ¿Cierto o no cierto? Sí, ¿verdad? Bueno, y después hice este pequeño asita porque este bolso quiero que sea solo asita chiquita. Y con puntos altos. No he tejido nada más, ¿vale? Entonces lo cosemos y tenemos listo nuestro bolso. No me digáis que no es fantástico. Ahora, y si lo que tengo es una pieza enorme de ancha y enorme de larga, pues que pasa lo mismo, que me uno por una, hago con una esquina, hago con la otra esquina en las diagonales, acordaros, de arriba y abajo y arriba. Hago por la otra esquina y me voy a encontrar. Realmente este bolso es como uno que ya he tejido, que eran 3 cuadrados que después se unían. ¿Lo recordáis? Bueno, pues esta es de una sola pieza y las diagonales producen, bueno, pues ese efecto. O sea, las rayas o el tejido hace que quede pues muy divertido. Con lo cual tenemos un super bolso de invierno en este caso, al que ya le he hecho hasta un forro, o sea, nos va a quedar estupendo. Y a solo me queda entonces unirlo. Lo voy a unir por detrás, ¿vale? Para que los enganches no se noten, excepto que tú quieras que se vean y los dejamos. O sea, aquí hay distintas posibilidades a la hora de coser nuestro bolso. Tejerlo con puntos bajos o con puntos deslizados y que se vaya uniendo, o ser discretos y tejerlo, o es más, enganchar otro color y tejer de otro color. Imaginación al poder, ya lo sabéis, imaginación al poder. Cualquier cosa estará fantástico. Voy a hacer una cosa, como tengo que coser los dos, ¿vale? En un lado lo voy a coser de forma discreta y en el otro lo voy a coser de forma grande. ¿Os parece? O sea, con la aguja sin que apenas se vea y en el otro con un ribetito que se nos vea, ¿vale? Venga, pues ala, vamos a ello. Bien, este bolso lo voy a coser con un puntito deslizado, ¿vale? Enganchando las 2 piezas. Y voy a empezar por la parte de aquí atrás, de abajo, por comodidad a la hora de tejer, ¿vale? Tenemos estas guías que nos ayudan, estas filas que hacen que veamos perfectamente, ¿veis la línea que continúa? Cómo va o dónde se engancha nuestro bolso. Bien, entonces por delante, tengo que tejer por delante. Ahí tenemos el medio, el medio, el medio, el medio, Aquí empezamos a unir. Bien, entonces empezamos de un lado y del otro. Ahí. Empezamos a poner nuestra hebra. Sacamos de un lado y sacamos del otro. Y ponemos una cadenita para empezar. ¿Vale? Voy a quitar ya la hebra que nos sobra. Listo. Y seguido empezamos de un lado
la hebra la íbamos a llevar siempre por dentro, ¿eh? Pasamos por aquí y pasamos por el otro. Sacamos, sacamos y sacamos. Ojo. Vamos a ir entonces poniendo de un lado y de otro, de un lado y de otro. Y vamos a ir tejiendo deslizados. Punto por arriba, este por abajo, saco uno, saco otro y saco otro. ¿Vale? Seguimos. Vuelvo a tejer por uno. A ver, que vea yo dónde está mi enganche. A ver, ahí. Esta va con esta. A veces se me pierde. Este va aquí, este va aquí. Y pasamos. Ahí. ¿Ves? Vamos uniendo con la fila de cadena o con el punto último alto. Eso sí, esto tiene que irnos generoso, ¿eh? Esto tiene que irnos generoso para que nos quede bien. Es decir, holgadito. No podemos apretar demasiado, ¿vale? De un lado, voy sacando y saco del todo. A ver, saco del todo. Eso. ¿Ves? Y lo vamos a ir cuadrando para que no tengamos problema. O sea, tiene que quedarnos esa guía que tenemos, pues ir definiendo nuestros puntitos ahí, ¿vale? Ahí está. Vamos allá. Pues así vamos a tejer todo el tiempo, ¿vale? Ahí, ahí. Ahí. Nos va a quedar así un pelín de relieve, pero está genial. Me gusta mucho la idea de hacerlo así. Por eso lo estoy haciendo. Importante que se quede holgadita. Que se quede en su sitio. Bien pegadito. Luego ya le vamos a poner su forrito y lo tenemos. ¿Vale? Tejemos todo el tiempo así. ¿Os parece? Vamos allá. Aquí está, un ladito. ¿Veis qué chulo queda así? Ese punto ahí de... A ver, esta hebra que está por aquí. Tengo hebras demasiado largas por todas partes. Y lo mismo, entonces, vamos a hacer con este otro lado, ¿cierto? Entonces, vamos, unimos. Como tenemos esta guía perfecta, pues la unimos, ¿vale? Y ya está. No hay más vueltas que esto. Y nada, de la misma manera, así de sencillo, vamos a unir las dos piezas, ¿vale? Vamos. Bien, mirad, ya he cosido, ya tengo los dos lados. Uy, que está aquí. Cosiditos, ¿vale? Y se ve esta pequeña formita que a mí personalmente me gusta mucho. Aquí tengo, mirad lo que he comprado. Arandelas. Son arandelas. Esta es una opción porque como esta lana es muy gruesa, puedo meter la arandela directamente, ¿vale? Y tenerlo como quita y pon, o sea, poder poner donde quiera y como quiera, ¿va? Ahí está, lo pongo ahí y luego engancharé mi tirante y lo tengo, ¿vale? O puedo unir la arandela a la pieza. Espera, la tengo que sacar por aquí. O puedo unir una arandela, una argolla, ahí coserla, ¿vale? Cualquiera de las dos opciones va a estar bien. Casi es opción de cada uno, ¿vale? Pero yo puedo unir aquí la arandela. All the glory when he took our place, but he took my soul, their sense he took my face, and he take... Mirad, ya tengo cerradito, cerradito
los dos lados unidos de esta manera que os he dicho, ¿vale? Y además os enseño estas arandelas, que son perfectas para un tejido tan grande, tan grueso como es este, porque directamente yo puedo poner así la arandela, agarrarla ahí sin más, porque porque puede ser de quita y pon, porque yo puedo hacer distintas opciones, ¿vale? Puedo poner esto hoy y dejarlo con una asa más larga, o cambiarlo y poner, bueno, yo lo dejo en variable, porque a mí me gusta la idea de que las cosas se puedan modificar al antojo de cada uno, ¿vale? Y ahí yo ya engancharía sencillamente mi asa, ¿vale? Y tendría mi bolso más que listo, ¿ok? Cualquier asa que tengamos o que la tejamos. Bien, como podría ser el caso de este que ahora voy con él, ¿vale? Podemos tejer el asa, por supuesto, o incluso podemos tejérsela a la arandela y engancharla. Bueno, imaginación al poder, posibilidades infinitas. Es decir, si en lugar de poner una arandela de estas o hacer un tirante, tejer un tirante con este mismo hilo y metérselo en la arandela y ponerlo en la arandela. Os cuento luego. Primera de las opciones que os quiero contar. Como veis, el bolso se nos queda aquí, o sea, es un bolso muy grande, ¿verdad? Es un bolso muy grande y se nos queda ahí como abierto, demasiado abierto. Entonces, mirad, yo he tejido, ahora sí lo voy a poner bien, que es que estaba ahí mal, ¿ves? He tejido esas 4 vueltitas enganchando un lado y otro para que se nos quede un poco más cerradito. Entonces, esto os voy a contar cómo lo hago en un momentito para que tengáis la idea si os apetece. Si queréis, pues tenemos esta posibilidad de tejer. Esto es para esconderlas, pues mira, las voy a esconder al tiempo que tejo. Entonces voy a apartar la parte de abajo. Bien. Empezamos. Entonces, desde la primera vuelta, yo voy a enganchar ahí un puntito, así como que no quede la cosa. Ahí estamos. Y vamos a tejer 3 puntos altos, enganchando en el medio, buscando ese medio, ¿vale? Para que se me queden centraditos esos puntitos, ¿verdad? 1, 2 y 3. ¿Vale? Y me voy a unir, lo voy a unir con el otro lado, ¿vale? Con el otro lado para tener la primera vuelta terminada de tejido, ¿vale? A partir de ahí voy a subir con puntos deslizados, 1, 2 y 3. Ojo, que no deben ir prietos, porque si van prietos la liamos. Y daré la vuelta al tejido, qué difícil, tan grande, para empezar ahí en esa unión, ¿vale? A tejer esos puntitos. Y vamos a tejer 2. Vamos a ir aumentando en cada vuelta, ¿vale? En las esquinitas para que se vaya acomodando bien a la posición. Para que se vaya acomodando lo que os decía. Aquí, el último ya, ¿vale? Que lo mismo, voy a tejer 2, 1 y 2 para que se me quede. Y lo hago solo un poquito y lo hago, por supuesto, si quiero, ¿vale? Y tejo, uy no, hay que buscar en la unión. Porque si no, como el punto es tan alto, se me va a quedar como flojo o caído. O lo pongo en las cadenas. Ahí estará estupendo. ¿Ves ahí? Y lo mismo, ¿vale? Repito eso las veces que quiera hasta subir. He puesto 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Pues nada, subo por los con puntos deslizados 3 puntos para hacer puntos altos. 1. Cuidado con esas cadenitas. 2. Y el 3. ¿No soy capaz? Sí, soy capaz. Y el 3, vuelvo a dar vuelta y repito. Esto lo hago esas 5 vueltas, si os parece bien, ¿vale? Porque subimos un poquito, sin querer, la intensidad del bolso, la capacidad del bolso. Pero esto es solo como una idea. Y como tengo el otro que no se lo voy a hacer, a este no se lo voy a hacer, pues a este sí.
¿vale? Bueno, pues tejemos esas 5 vueltas y vemos qué voy a hacer después, porque voy a seguir haciendo algo más como para que nos quede estupendo y perfecto. Bien, ¿vale? Entonces, en los 2 extremos tejemos esos 2 puntos para que se nos encaje, se nos quede perfecto junto con... Ay, se nos quede perfectamente, ¿veis? Ahí lo tenemos. Espera, voy a ponerlo bien. Ahí está. ¿Vale? Tejemos esas otras 2 vueltas y vemos cómo lo continúo. ¿Qué voy a hacer después? ¿Vale? Venga, seguimos. Chao. Voy a terminarlas. Bien, ya tengo esas 5 vueltitas puestas. Bien, ya está ahí, estupendo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tejer toda una vuelta de deslizados a todo el perímetro para darle consistencia a nuestro borde. Y voy a darle una o 2, una por cada lado, para que nuestro borde sea más grueso, ¿vale? Tenga más consistencia. Eso va a hacer que sea, pues, estupendo nuestro bolso. ¿Vale? Entonces, empezamos a hacer un punto deslizado en cada punto. Al principio será más fácil, ¿vale? Porque aquí, bueno, en este lado, mejor dicho, en un lado será más fácil que en el otro, porque aquí tenemos puntos. Aquí tenemos que tejerlo sobre las cadenas o sobre el punto en sí. Será algo más complicado, pero nada que no podamos tejer ni hacer, ¿vale? Entonces, tejemos esa vuelta de deslizados para darle ese cuerpo a nuestro bolso, porque vamos a evitar, ojo, ni muy prieto ni muy flojo, pero sí con consistencia. Es decir, no quiero que quede encogido, pero tampoco quiero que quede suelto, al dente, que diríamos si fuera pasta, ¿vale? Vale, vamos a coser ahora esta pieza, ¿vale? Acordaros, si tenemos un rectángulo, la idea es tejer un rectángulo que tenga 3 veces la medida del ancho, ¿vale? O sea, que sean 3 cuadrados. Bien, tenemos que tejer 3 cuadrados. Si nosotros hiciéramos así, ¿ves? Tengo 3 cuadrados. Bien. Entonces, para coser, en lugar de con ganchillo, vamos a coser cosiendo. ¿Qué tengo que hacer? Poner el revés hacia afuera y el derecho hacia adentro. Y ahora voy a hacer mi formita. Voy a hacer la formita, ¿vale? Ya la tenemos ahí. Y ahora tendría que coser. Vamos a poner las 2 piezas en correcta, para medir correctamente, que no se nos quede más grande por un lado que por el otro. Ahí. Y ahí. Bien, ahí está, ¿veis? Perfecto. Vamos a ver. Nos tiene que mecer estos 2 laditos, obviamente tienen que ser iguales, ¿vale? Pero siempre midamos. ¿Veis que tenemos el revés por delante? Pues ahora cosemos tranquilamente por aquí y lo tenemos listo, porque por detrás, por el derecho, se nos va a quedar muy vistoso. Y lo voy a coser con la aguja. Esto ya sabéis que queda parte personal. Así que ponemos ahí, equiparamos. ¿Veis que tenemos unas líneas que nos definen hasta dónde empezar y cómo empezar? Pues es muy fácil, ¿cierto? Lo cosemos y nos encontramos. Por cierto, escondamos todas estas hebras ya, ¿vale? Al tiempo. Venga, vamos allá. ¿Vale? Ya tenemos entonces todo colocadito para arrancar y empezaremos a unir. Vamos a tratar de enganchar 2 hebras de cada lado completas, ¿vale? Ahí. 2 hebritas de cada lado para que se nos quede... cuidadito ahí. A ver, eso es. Ahí. Y ya, pues vamos pasando de un lado y del otro. A mí personalmente me gusta más siempre con el ganchillo, aunque reconozco que para gustos los colores. Otra opción también podría ser que
hiciéramos esto visto, que esta costura que estamos poniendo se viera, tejerla en otro color y que quedase pues como un... Ay. Como estamos pasando lado y se está haciendo una costura, a lo mejor se está haciendo como una espiral, pues a lo mejor quedaría muy lindo si se ve. Esto ya lo vamos, cada uno por favor que lo vaya decidiendo y eligiendo. Cookie crocheteras, imaginación al poder. Yo os voy soltando ahí las ideas por si acaso a alguien no se le ha ocurrido y de repente dice, anda, pues qué chulo, lo voy a hacer así, porque es para una niña y queda súper bien y vete tú a saber. Bueno, pues ya lo tenemos, ¿vale? Bien, pues ahí estamos cosiendo tranquilamente todo ahí está, todo los dos laditos de nuestro bolsito y listo, ¿vale? Venga, vamos allá. Lo cosemos de un lado y de otro, escondemos todas esas hebras y unimos estas dos piezas. También cosiendo, con lo cual esto va a ser muy fácil, y sobre todo para las que manejen la aguja, porque yo doy un poquito de grima. Pero ahí voy, intentándolo siempre. Lo importante, chicas, es la actitud con la que lo encaremos. Otra cosa es que lo enseñe, esto ya no es vergüenza. ¿Verdad? Bueno, eso, que lo acabamos de coser, chicas. Hasta Bien, ahora. pues ya está. Mirad, aquí ya tenemos, le he puesto, mejor no enseñamos el este. Ya tiene su forro puesto, está terminado. Y mirad, lo único que he puesto para que fuera las asas, las dos arandelas. ¿Por qué? Porque es suficiente. Como tiene tanta anchura aquí y la idea del bolso me encanta así, pues lo tenemos. Y el otro, que se me ha caído por aquí, pues ahí está su cosido, sin que se vea, sin que se note, y su asita puesta. Con lo cual, terminado el bolso. ¿Qué más le puedo pedir? Habéis visto las fotos, nada más que añadir. Que si te ha gustado lo que ves, pues te unas al canal, que me sigas y le des al like, bla bla bla, pero compártelo, coméntalo, dame esos deditos arriba, en fin, pues lo que hay que hacer para poder seguir ayudando a que el canal vaya para adelante, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo. You told me you were scared. All the glory when you ran outside with your Suzuki and your Susan tight, and you told me not to follow you. Da 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 da. Sunday night when I clean the house, I find the car when you brought it